Buenas tardes, mi nombre es Carla Beatriz Álvarez Gómez, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico Nacional de México, sede Cancún, en la materia de Hidrología Superficial con el docente Moisés Coapuga. A continuación abordaremos en la siguiente presentación la unidad número 4 del temario de Hidrología Superficial, la cual lleva por nombre Evaporación y uso consultivo, en la cual se desarrollan los siguientes temas: evaporación y evapotranspiración, medición de la evaporación y uso consultivo. Para iniciar con la siguiente presentación, primero, a manera de introducción, vamos a definir lo que es la evaporación. La evaporación es el paso lento y gradual de una sustancia desde el estado líquido al estado gaseoso, luego de haber adquirido la energía suficiente para vencer su tensión superficial. Es decir, la energía utilizada durante la evaporación lo que hace es intensificar el movimiento de moléculas y las partículas pasan a escaparse en forma de vapor. Se supone que esto se debe a que la energía cinética supera la fuerza de cohesión aplicada por la tensión superficial. Como la energía cinética de las moléculas es mayor a mayor temperatura, la evaporación es más fluida y rápida cuando las temperaturas son elevadas. Cabe aclarar que la evaporación toma un papel muy importante en lo que es el ciclo hidrológico, ya que como característica la evaporación es un proceso físico que consiste en el paso gradual y lento de un líquido a un estado gaseoso, luego de haber adquirido la energía suficiente para vencer la tensión superficial. También sabemos que la evaporación se puede producir a cualquier temperatura y es más rápida cuanto más elevada es esta. De igual forma, importante es que la evaporación es un proceso físico, pasa de diferente forma a medida de la ebullición porque se puede producir a cualquier temperatura, permite establecer el balance hídrico de una cuenca hidrográfica. También podemos decir que es un proceso indispensable para la vida, ya que el vapor de agua al condensarse se transforma en nubes y regresa al suelo en forma de lluvia, nieve, niebla o rocío. Puede medirse de manera directa desde pequeñas superficies de aguas naturales o artificiales mediante evaporímetros o lisímetros. Existe una gran variedad en las características de la evaporación, en las que vemos que también los lisímetros miden la evaporación gracias a su superficie porosa embebida en agua, y su medición es condicionada por las variables meteorológicas de la atmósfera, como el grado higrométrico, insolación, temperatura, viento, entre otros. El evaporímetro más utilizado es el de tipo Piché. Consiste en un tubo cilíndrico de vidrio de 25 centímetros de largo y 1.5 centímetros de diámetro. En las estaciones meteorológicas, este equipo se encuentra instalado en el interior. Los depósitos o tanques de evaporación empleados en diferentes países tienen formas, dimensiones y características diferentes porque los especialistas no pueden decidir cuál es el mejor. Estas son algunas de los puntos importantes por la cual se puede caracterizar lo que es la evaporación. Para entender a profundidad la importancia de la evaporación, también es importante estudiar y verificar el desarrollo y el proceso que ésta conlleva. Sabemos que para que se produzca la evaporación es necesario un diferencial de temperatura. Debido al calentamiento, la sustancia en estado líquido adquiere energía y pasado un tiempo sus moléculas alcanzan la fuerza suficiente para vencer la tensión superficial y salir a la atmósfera. La importancia de la evaporación es que este proceso es fundamental para el ciclo del agua y el clima.
Es un proceso importante porque permite que las masas de agua puedan alcanzar la atmósfera, condensarse y formar nubes para producir precipitaciones. Además, la evaporación produce el fenómeno enfriamiento evaporativo, el cual se produce cuando las moléculas empiezan a evaporarse y la temperatura del líquido se reduce considerablemente. En el estudio de la evaporación también podemos analizar que tiene ciertas aplicaciones. Una de ellas es el secado. Este proceso se vale de la temperatura para secar desde ropa, sustancias químicas y hasta alimentos. Otra de sus aplicaciones es en cuestión a la combustión. ¿Por qué? Ya que las gotas de combustible se vaporizan al recibir calor y se mezclan con los gases calientes en la cámara de combustión. También tenemos la deposición de capas. Esto es, al evaporar una sustancia y condensarla en un sustrato, se pueden depositar capas delgadas de la misma. Evaporación en vacío. Se emplea en la industria alimentaria para conservar alimentos y en las industrias de manufactura para recubrir materiales. En la industria de semiconductores, microelectrónica y óptica se emplea para depositar capas muy delgadas de material sobre una superficie. A continuación, vamos a analizar los tipos de evaporación, ya que existen diferentes. Uno de ellos es la evaporación por aumento de la temperatura. Con el fin de evaporar un líquido o concentrar una disolución, se emplean baños de agua y otras fuentes de calor. Es un tipo de evaporación que se utiliza al trabajar con disolventes inflamables que no pueden recibir una llama directa. Esta evaporación es muy común para secar un sólido húmedo. También tenemos la evaporación que surge a causa de la disminución de la presión. Esta se emplea para secar una sustancia a temperatura ambiente cuando la sustancia es muy inestable a temperaturas elevadas. Se emplea un desecador al vacío y una sustancia o agua desecante. Evaporación por combinación de efectos. Es muy frecuente en los laboratorios para eliminar un disolvente orgánico volátil de un compuesto orgánico. Suele utilizarse un equipo denominado rotoevaporador, aunque también se emplean estufas al vacío con una conexión para una bomba de vacío. La evaporación se realiza a presiones reducidas alcanzadas por una bomba de vacío y a una temperatura moderada. El concepto de evaporación puede llegar a confundirse con el concepto de ebullición. Sin embargo, vamos a verificar la diferencia. Por ejemplo, en la ebullición se produce la liberación de vapor afectando toda la masa del líquido, el cual ha adquirido ya una temperatura que no le permite continuar en estado líquido, ya que todas sus moléculas están cargadas con la suficiente energía como para escapar. En cambio, en la evaporación tenemos que solo las moléculas con mayor energía escapan del líquido. Estas suelen ser las moléculas superficiales y escapan con suma lentitud. En ambos fenómenos tenemos la intervención de la presión de vapor saturante, la cual está definida por la cantidad de materia gaseosa que ocupa el espacio libre sobre el líquido. Cuando la cantidad de gas es inferior a la presión del vapor saturante, una parte de las moléculas del líquido pasan a la fase gaseosa, esto es evaporación. En el caso de la ebullición, tenemos que la presión de vapor iguala a la atmosférica, produciendo el hervor del líquido. Habiendo estudiado el concepto de evaporación y sus distintas definiciones, tanto también como la importancia que éste tiene y el impacto que tiene como también sus características, ciclo hidrológico, vamos a dar inicio al primer tema de la unidad 4, que es la evaporación, retomando lo antes ya mencionado.
La evaporación es el proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor. También el agua en estado sólido, ya sea nieve o hielo, puede pasar directamente a vapor y el fenómeno se denomina sublimación. La radiación solar proporciona a las moléculas de agua la energía necesaria para el cambio de estado. Todo tipo de agua en la superficie terrestre está expuesta a la evaporación. El fenómeno es tanto más débil cuanto menor es la agitación de las moléculas y tanto más intenso cuanto mayor es la cantidad de agua con posibilidad de evaporarse. Además, es necesario que el medio que envuelve la superficie evaporante tenga capacidad para admitir el vapor de agua. Esto último se conoce como poder evaporante de la atmósfera. Considerando la evaporación desde una superficie de agua, en lagos, ríos, etc., como la forma más simple del proceso, este puede esquematizarse de la siguiente forma. Las moléculas de agua están en continuo movimiento. Cuando llegan a la superficie del líquido, aumenta su temperatura por efecto de la radiación solar y en consecuencia su velocidad, creciendo por tanto su energía cinética hasta que algunos consiguen liberarse de la atracción de las moléculas adyacentes y atravesar la interfase líquido-gas, convirtiéndose en vapor. De esta manera, la capa de aire inmediatamente por encima de la superficie se satura de humedad. Simultáneamente a la evaporación se desarrolla también el proceso inverso por el cual las moléculas se condensan y vuelven al estado líquido. La diferencia entre la cantidad de moléculas que abandonan el líquido y la cantidad de moléculas que vuelven a él marca el carácter global del fenómeno. Si esta es positiva, se produce evaporación. Si es negativa, condensación. El calor absorbido por unidad de masa de agua para realizar el cambio de estado se denomina calor latente de evaporación o de vaporización. Existen dos factores principales que influyen en la evaporación desde una superficie libre de agua. Estos son el suministro de energía que provee el calor de vaporización, siendo principalmente la radiación solar. Habilidad para transportar el vapor de agua fuera de la superficie de evaporación, que depende de la velocidad del viento sobre la superficie y del gradiente de humedad específica en el aire, por encima de ella. La fuente de agua importante para el fenómeno de evaporación es el agua que impregna las capas superficiales del terreno, que no es otra que aquella agua procedente de la lluvia recientemente caída e infiltrada a pequeña profundidad en el suelo, o aquella que por efecto de la capilaridad sube desde el nivel freático. La evaporación de la superficie terrestre comprende la evaporación directa desde la superficie del suelo y desde la superficie de la vegetación, la transpiración a través de las hojas de las plantas, mediante la cual el agua es extraída por las raíces de estas y expulsadas a la atmósfera a través de los estomas de las hojas. Para continuar con el siguiente concepto, que es evapotranspiración, es importante definir lo que es la transpiración. Esto es el proceso físico-biológico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso a través del metabolismo de las plantas y pasa a la atmósfera. Esencialmente es el mismo proceso físico que la evaporación, excepto que la superficie desde la cual se escapan las moléculas de líquido no es de agua libre, sino que es la superficie de las hojas. Estas están compuestas por finas capas de células, que se le conoce como mesodermo, y poseen una delgada epidermis de una célula de espesor, la cual posee numerosas estomas. El espacio intercelular en el mesodermo contiene grandes espacios de aire entre cada estoma.
La humedad entre los espacios intercelulares se vaporiza y escapa de la hoja a través de estos estomas. El número de estomas por unidad de superficie varía dependiendo de la especie vegetal y las condiciones ambientales. Generalmente se abren con la luz y se cierran con la oscuridad. La temperatura afecta la velocidad de apertura. Contrariamente a lo que se cree, el control que ejercen los estomas sobre las tasas de transpiración es muy limitado. Ellos se cierran cuando la oscuridad o la marchitez comienza. Cuando los estomas están completamente abiertos, la tasa de transpiración está determinada por los mismos factores que controlan la evaporación. Los estomas ejercen una suave regulación solamente cuando están cerrados. Dejando en claro el concepto de evaporación y transpiración, podemos estudiar el concepto de evapotranspiración. Este consiste en la combinación de los fenómenos de evaporación desde la superficie del suelo y la transpiración de la vegetación. La dificultad de la medición en forma separada de ambos fenómenos, esto es el contenido de humedad del suelo y el desarrollo vegetal de la planta, obliga a introducir el concepto de evapotranspiración como pérdida conjunta de un sistema determinado. Thornwey, 1948, introduce un nuevo concepto optimizando ambos. Es la llamada evapotranspiración potencial o pérdidas por evapotranspiración en el doble supuesto de desarrollo vegetal óptimo y una capacidad de campo permanentemente completa. Este autor designa así a la altura de agua que sería efectivamente evaporada si los recursos de agua movilizables en la cuenca fueran en cada instante por lo menos iguales a los que pueden ser transformados en vapor por el juego de los factores hidrometeorológicos y la vegetación. La cantidad de agua que realmente vuelve a la atmósfera por evaporación y transpiración se conoce con el nombre de evapotranspiración real. Esta es la suma de las cantidades de vapor de agua evaporadas por el suelo y transpiradas por las plantas durante un periodo determinado bajo las condiciones meteorológicas y de humedad de suelo existentes. El principal factor que determina la evapotranspiración real es la humedad del suelo, el cual puede retener agua conforme con la capacidad de retención específica de cada tipo de terreno. El principal factor que determina la evapotranspiración real es la humedad del suelo, el cual puede retener agua conforme con la capacidad de retención específica de cada tipo de terreno. La humedad del suelo es generalmente alimentada por la infiltración y constituye una reserva de agua a ser consumida por la evaporación del suelo y las plantas. Una vez estudiados los conceptos de evaporación y transpiración, ahora sí podemos entender a ciencia cierta el concepto de evapotranspiración, que es el conjunto de ambos términos. De esta forma podemos entender de manera más general cómo se desarrolla la evaporación y cómo tiene un impacto en el sistema o en el ciclo hidrológico del agua. Siguiendo con la presentación, es momento de pasar al segundo tema. 4.2. Medición de la evaporación. Con un dato muy importante que es la unidad con la que la evaporación se mide. Este es el milímetro de altura de lámina de agua evaporada. Esta unidad se emplea con el objeto de homogeneizar las medidas de las magnitudes que intervienen en el ciclo hidrológico. Las equivalencias en el sistema métrico decimal no son las mismas que las del milímetro como unidad de medida de precipitación. Ahora bien, decimos que la evaporación puede medirse en forma directa desde pequeñas superficies de aguas naturales o artificiales,
estos son los tanques de evaporación, o a través de evaporímetros o lisímetros. Estos últimos poseen una superficie porosa embebida en agua y se ubican en condiciones tales que la medición es condicionada por las características meteorológicas de la atmósfera, tales como grado higrométrico, temperatura, insolación, viento, etc. Las tasas de evaporación así observadas pueden generalmente ser consideradas como máximas y dan una buena aproximación del poder evaporante de la atmósfera. Aplicando dichos valores máximos diversos coeficientes de reducción y comparando los resultados corregidos, se deducirán los valores más probables de las tasas de evaporación aplicables a la superficie de interés. A continuación, veremos algunos aparatos para la medición directa de la evaporación. Son evaporímetros. Consisten en tanques de evaporación. El más utilizado de los evaporímetros es el de tipo Piché. Está constituido por un tubo cilíndrico de vidrio de 25 centímetros de largo y 1.5 centímetros de diámetro. El tubo está graduado y cerrado en su parte superior, mientras que su abertura inferior está obturada por una hoja circular de papel filtro normalizado de 30 milímetros de diámetro y 0.5 milímetros de espesor, fijada por capilaridad y mantenida por un resorte. Llenado el aparato de agua destilada, esta se evapora progresivamente a través de la hoja de papel filtro. La disminución del nivel del agua en el tubo permite calcular la tasa de evaporación en milímetros por cada 24 horas, por ejemplo. El proceso de evaporación está ligado esencialmente al déficit higrométrico del aire. Sin embargo, el aparato no tiene tal vez en cuenta suficientemente la influencia de la insolación. Este aparato se instala bajo abrigo. Existen varios tipos de evaporímetros o tanques de evaporación. Uno de ellos son los tanques o tinas exteriores. Se construyen de hierro galvanizado sin pintar. Tienen 1.22 metros de diámetro, 25.4 centímetros de altura. Se colocan sobre una armadura de madera a 15 centímetros de la superficie del suelo, para que exista circulación de aire por debajo del tanque y evitar calentamiento de sus paredes y que no exista influencia de la temperatura del suelo. Este tipo de tanque mantiene una profundidad del agua entre 20 y 17 centímetros. La lámina de evaporación medida se calcula como la diferencia de los dos niveles observados, ajustados con la lluvia medida en un pluviómetro que siempre acompaña al tanque. Las ventajas de los tanques o tinas exteriores son: el coeficiente de corrección varía muy poco, fácil instalación, fácil operación, fácil mantenimiento, fácil reparación. Pueden detectarse posibles fugas desde la tina. Las medidas no corren el riesgo de ser falsas por efecto de la salpicadura de las gotas de agua que caen en el terreno próximo. Y sus desventajas: son muy sensibles a las variaciones de la temperatura del aire. Son sensibles a los efectos de la insolación, arrojando resultados de evaporación superiores que lo de los tanques flotantes. Para medir la evaporación, lo que se hace es medir la variación de peso de la vasija y luego se calcula la altura de agua que representa esa variación de peso. Sus desventajas son: volumen de agua muy pequeño, influencia de la velocidad del viento al tratar de hacer oscilar la vasija y falsear las medidas. Otro de los tipos de los evaporímetros son los cuerpos de porcelana porosa.
Estos están constituidos por esferas, cilindros o placas de porcelana blanca porosa. La manera de medir la evaporación es midiendo la cantidad de agua que pasa del cilindro al envase poroso, ya que este último se satura y genera la evaporación. Es alimentado constantemente por el cilindro que contiene el agua. El siguiente tipo de evaporímetro es el llamado Pichet, ya antes mencionado anteriormente. Este aparato se llama agua destilada, la cual al irse evaporizando a través del filtro va bajando en el cilindro. Se puede así medir la cantidad de agua evaporada a través de las diferencias entre las lecturas. Este aparato presenta la desventaja de no tomar en cuenta la influencia de la insolación, ya que se debe instalar bajo abrigo para mantenerlo alejado de la influencia de la precipitación. Además del tanque, se emplean los siguientes instrumentos en el grado o anemómetro, situado a 1 o 2 metros por encima del tanque para determinar el movimiento del viento sobre el tanque, un pluviómetro o pluviógrafo, termómetros o termógrafos, que proporcionan las temperaturas máxima, mínima y media del agua del tanque. Termómetros o termógrafos de máxima y mínima para medir las temperaturas de aire, o un psicómetro, si se desea conocer la temperatura y humedad del aire. Subtema 4.3. Uso consultivo. Es cuando el agua, una vez usada, no se devuelve al medio donde se ha captado o no se le devuelve de la misma manera que se ha extraído. Uno de los claros ejemplos se da en la agricultura, ya que deriva agua por el riego que después se pierde por la evapotranspiración. Esto es el 80% del total. Y por tanto no se incorpora de forma líquida al ciclo del agua, sino en forma de vapor a la atmósfera. En México, las actividades agropecuarias ejercen la mayor presión sobre los recursos hídricos. En 2012, poco más del 76% del agua concesionada se utilizó en el riego y en las actividades ganaderas y acuícolas. Le siguieron el uso para abastecimiento público, el 14.5%, y el uso industrial y la generación de energía eléctrica, poco más del 9% en conjunto. La distribución del agua concesionada en el país es similar a la de países que destinan una mayor proporción a la agricultura, como Filipinas, pero muy diferente del patrón de la mayor de los países desarrollados, que la ocupan en mayor proporción para los usos industriales. Dentro del país también existe un uso diferenciado del agua. En 2012, en la región Pacífico Norte, el 93.3% del agua se destinaba a actividades agropecuarias, mientras que en la región del Valle de México este uso solo alcanzó el 49.5%. Las regiones en términos relativos asignaron más agua para el abasto público fueron la de las aguas del Valle de México, 45%, Pacífico Sur, 26.8%, Frontera Sur, 20.4% y Península de Yucatán, 17.9%. Aunque el volumen de agua destinado para el uso industrial es en general inferior al del abastecimiento público, en las regiones Pacífico Sur, Golfo Centro y Península de Yucatán, el comportamiento es opuesto, con 29.2%, 25.6% y 19.7% respectivamente. Si se analiza el origen del agua concesionada en México en 2012, el 61.6% provino de fuentes superficiales, mientras que 38.4% lo hizo de las subterráneas. Sin embargo, también existen marcadas diferencias al interior del país con respecto al uso de estas fuentes.
En 2012, las regiones que usaron intensivamente las fuentes superficiales fueron Pacífico Norte, con un 87.1% del total concesionado, Balsas 83%, Golfo Norte 80.9% y Golfo Centro 76.1%. Mientras que en las regiones cuencas centrales del norte y península de Yucatán se utilizó principalmente el agua subterránea, un 65.7% y 96.6% respectivamente. Con respecto al origen del agua por uso consultivo, en 2012 el abastecimiento de agua para uso agrícola, así como para la industria y la generación de energía eléctrica, provenían principalmente de fuentes superficiales, 65 y 69% respectivamente, en contraste con el agua para uso público, que en su mayoría procedía de fuentes subterráneas, con un 61%. Entre 2001 y 2012, el volumen de agua concesionado de origen superficial se incrementó 12.8%, pasó de 45.2 a 50.9 kilómetros cúbicos. Para uso agropecuario, el incremento fue de 11.8%, de 36.8 a 41.2 kilómetros cúbicos. Para el abastecimiento público, aumentó en 42.3%, de 3.3 a 4.7 kilómetros cúbicos. Y para el uso industrial se mantuvo prácticamente igual, de 5.03 a 5.07 kilómetros cúbicos. En el caso del agua subterránea, el volumen concesionado entre 2001 y 2012 se incrementó 12.8% para el uso agropecuario. Pasó del 19.6 a 22.2 kilómetros cúbicos. 16.3% para el abastecimiento público, esto es 6.2 a 7.3 kilómetros cúbicos. Y 46.3% para el uso industrial, de 1.6 a 2.3 kilómetros cúbicos. El incremento de la presión sobre los recursos hídricos por parte de los distintos usos consultivos puede convertir el agua en un factor limitante para promover el desarrollo. Esta situación no solo amenaza la calidad de vida de la población y el crecimiento de las actividades económicas, sino que también pone en riesgo a los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas o marinos y a su biodiversidad. Ante tal problemática, mejorar la eficiencia de los recursos hídricos concesionados en las actividades agropecuarias, industriales y para el consumo doméstico se convierte en un objetivo indispensable. Para finalizar con la presentación, podemos decir que en el ciclo del agua y a instancias del clima, la evaporación resultará ser un proceso muy importante, porque cuando el sol calienta una superficie de una masa de agua, el líquido inmediatamente se evaporará y se transformará en nube, y al producirse la precipitación en forma de rocío, lluvia o nieve, el agua vuelve a la cuenca y se completa el ciclo. Otros aspectos atmosféricos, como puede ser el viento, también pueden incidir en este proceso. En tanto, dentro del proceso de evaporación nos podremos encontrar con el fenómeno de enfriamiento evaporativo, que se produce cuando las moléculas alcanzan una energía importante y comienzan a evaporarse y a la temperatura del líquido en cuestión se reduce considerablemente. Hemos finalizado con la presentación. Espero haya sido de mucha ayuda. Gracias.